Buenas noches, nuevamente bienvenidas a todas. Es una alegría poder ponerme en contacto con ustedes nuevamente. Y, bueno, y las buenas noticias de en medio de todas las circunstancias por las que pasó, ya está al otro lado, ya pasó ese Jordán. Y pues sabiendo que con el que pasó el Jordán fue con el Señor, entonces pues gloria a Dios por eso, nos alegramos muchísimo. Ya sé que sí, mucha gente estaba enferma, gloria al Señor que esta casa no ha llegado y permitamos que siga así. Estamos bastante alejaditos de todo el mundo, entonces hace las cosas, pero cuando uno oye todas las personas que están pasando por pues, dificultades por el COVID, pues seguir orando y seguir pidiendo al Señor que tenga misericordia y sobre todo pues dándole las gracias a las personas que ayudan a las que están enfermas, a los médicos, a las personas incluso de nuestras propias familias que nos dan la mano cuando necesitamos, amén. Entonces, bueno, gracias a Dios ya estamos oradas, ya estamos aquí otra vez uniéndonos en, en las manos del Señor, en las manos del Espíritu Santo y pidiéndole que, pues, que nos siga llevando con este estudio. Estamos estudiando la segunda epístola del apóstol Pedro y hoy, si Dios lo permite, pues vamos a ver si podemos estudiar hasta el versículo 4. Yo no tengo afán, y yo estoy aquí feliz. Pero sí les quisiera hacer un resumen, porque pues si bien es cierto que hablamos la semana pasada, pues quisiera como pasarle unos pinceladitos de lo que es la segunda epístola de Pedro. Entonces, hablamos la semana pasada que su Biblia ha sido rechazada, que aun cuando evidentemente, de acuerdo a como está escrito y de acuerdo a que él mismo lo dice, perdón, esto está, ahora sí me escucha mejor, esto suena muy feo. Entonces, evidentemente, aunque él lo dice claramente desde el versículo 1, quién es el que lo escribe, ha sido un libro que fue rechazado al principio, no fue tenido en cuenta como parte de las Sagradas Escrituras, pero luego, la semana pasada, hubo un nuevo acuerdo, se reunieron nuevamente y fue incluido en las Sagradas Escrituras. Ahora, ¿por qué razón no ha sido rechazado? Pues no ha sido confirmado. Pero como les digo, hay una gran evidencia que vamos a ir viendo sobre todo en el versículo, en el capítulo 1, perdón, donde el mismo Pedro nos demuestra que él escribió el libro. Y son bien concluyentes, podemos determinar que realmente escribió esta epístola. Les contaba la semana pasada que la epístola fue aproximadamente escrita en el año 66, y también decía que esta epístola es como la carta final, la carta de despedida de Pedro hacia pues esa iglesia que estaba en muchas partes del Imperio Romano, esa iglesia que estaba dispersada. Y así pues el tono totalmente diferente, como vamos a ver, es un tono totalmente diferente al de la primera epístola. Pero les decía yo que hay un libro muy paralelo, que es la segunda carta de Timoteo del apóstol Pablo, donde paralelamente hablan similares los mismos temas, y también Pablo en esta carta se está despidiendo, y también es un contraste esa segunda carta a Timoteo con, por ejemplo, la epístola a los romanos, que ya la estudiamos. Entonces, cuando uno empieza a leer y estudiar la Biblia, y puede mirar y puede comparar y darse cuenta que realmente todo tiene un sustento, todo tiene un sentido, todo está organizado, todo está perfectamente encajado como una cadena. Igualmente, como yo les decía, los dos, tanto Pedro como Pablo en estas cartas, que son similares y tratan temas similares, están despidiéndose de la iglesia, pero no se están despidiendo de una manera triste ni en una manera desesperada, sino por el contrario, con un tono de alegría. En segunda de Pedro podemos ver que dice que en el versículo 1 del 13 al 14, que es donde me está entrando todo tipo de cosas en este tema. Y en la de segunda de Timoteo también Pablo dijo saber que el tiempo de su partida estaba, que él ya había finalizado la carrera, que había estado corriendo por la pista de la vida y que aquel momento que había conservado la fe y que le esperaba la corona de justicia. Y como vemos, vamos a encontrar una nota similar y triunfal también en la carta de Pedro. A medida que él se enfrenta a la muerte y se enfrenta a una muerte de crucifixión,
estas cartas, tanto la de Pedro como la de Pablo, lo que están haciendo es afianzando a la iglesia. Pero afianzándola ¿de qué manera? De acuerdo a las escrituras y por medio de la palabra de Dios. Porque en realidad esa es la única defensa que nosotros tenemos. La única defensa que nosotros tenemos a la apostasía, la única defensa que nosotros tenemos a la situación, la única defensa que tenemos a los problemas, la única defensa que tenemos a cualquier situación que se nos presente, son las Sagradas Escrituras, es la poderosa y maravillosa palabra de Dios. Y va a llegar un tiempo, y esta carta yo les decía que hablaba de la apostasía, en el cual nos tenemos que aferrar y conocer, porque esa va a ser la única tabla, de salvación que vamos a tener. La necesitamos. Cada vez que estamos angustiadas o agobiadas, a quien aclamamos a nuestro Señor. Si conocemos la palabra, pues hay una gran diferencia. Yo no sé ustedes, pero yo cuando por muy angustiada y desesperada que esté, cuando yo empiezo a recordar las promesas que Dios tiene para mí, me las recuerdo a mi mente, o diciéndolas y escuchándolas, mi espíritu se conforta, mi espíritu se tranquiliza, mi espíritu incluso cuando está en dolor físico, mi cuerpo también se calma, mi cuerpo vuelve como a esa pasividad. Y así es, si es nuestro cuerpo, es así, imagínate nuestro espíritu. La verdad es que la única manera que podemos hacer de frente a los dardos del maligno es a través de la palabra de Dios. Entonces, eso les decía la semana pasada. También les decía yo que el gran tema de estas dos epístolas es la apostasía. Y que eso va a ser nuestra defensa, esta carta. Una de las razones por las que creen que esta carta precisamente no tuvo tanta, digamos que, controversia para poder ser parte de las Sagradas Escrituras, precisamente porque está hablando de la apostasía. Y sabemos que pues la palabra de Dios es la palabra más segura, absolutamente. Aprendimos la semana pasada y les comentaba yo también pues que la vida cristiana no es solamente el nacimiento, o si nacimos nuevamente como Cristo, ya somos cristianas, no. La vida cristiana es un crecimiento, la vida cristiana es un desarrollo, la vida cristiana es un pasar por dificultades, pasar por difíciles cosas, porque el Señor no nos añoña, como diría Cristina, el Señor no nos apapacha, el Señor nos educa, el Señor nos enseña, el Señor nos muestra. En la carta 1 aprendíamos que el Señor nos está capacitando en esta tierra no para vivir en el cielo, no, Él nos está capacitando en esta tierra para que cuando vivamos con Él en su segunda venida, nosotros seamos capaces de hacer que el reino de Dios se establezca acá en la tierra. Que ese reino perfecto, ese reino de sanidad, ese reino de justicia, ese reino de equidad se establezca. Y nosotros vamos a estar trabajando, no es que estemos ahí, nada, Él nos va a poner a cada persona de nosotros de acuerdo a lo que hemos aprendido, a las capacidades que tengamos y a lo que Él nos tiene predestinado cada uno de nosotros a hacer la obra que tenemos que hacer en esos 1000 años, en ese reino milenial de Él. Entonces, tenemos que aprender a vivir para Dios. Y más aún en estos días de apostasía, ahora que uno oye, yo escucho muchos mensajes diariamente, como todas ustedes me imagino, yo escucho varios pastores, yo escucho mensajes y hay algunos que mismo digo, ¿qué es eso? Que se infiltra la apostasía, todo lo que no sea la verdad perfecta y completa de la palabra de Dios, apostasía. O sea, toda aquella media verdad es apostasía. O sea, que tenemos que estar muy cuidadosos. Tenemos que pedirle al Señor, como bien dice Erika, y no lo lleva diciéndome, mucho discernimiento y sabiduría. Claro, hay que escuchar, pero hay que saber diferenciar lo que es correcto de lo que es incorrecto. No podemos hacer de otra manera si no tenemos un conocimiento. Entonces, Pedro nos está hablando de que tenemos que tener el conocimiento. ¿Y quién es el conocimiento? De la palabra de Dios, nada menos y nada más, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el tema de esta epístola, Pedro lo explica de una manera muy clara. Él habla de una manera que nosotros podamos entenderla absolutamente todos. Es una carta bien profunda. En esta carta, él habla mucho de la palabra precioso. La usa 2 veces.
la usa en el primer capítulo de esta carta y uno se pone a pensar, y yo les decía a ustedes cuando estudiamos la carta número 1, uno se imagina a Pedro, un bretote, ¿no? Fornido, fuerte, burdo, por decirlo de alguna manera, ineducado. Sin embargo, él habló que las cosas eran preciosas. ¿Ustedes se pueden imaginar una persona así hablando de que hay cosas preciosas? Cuando las personas que utilizan esa palabra serán precisamente personas muy sensibles, artistas o personas de esa calidad. Pero sin embargo, la utiliza 2 veces en este capítulo. Pero él lo va a relacionar con lo que es el conocimiento de la palabra. Ahora, el conocimiento y la palabra conocimiento la usa 16 veces. Entonces, yo creo que ya teniendo una idea, ya como pues, hablando de esto y poniéndoles más o menos lo que hablamos la semana pasada, podemos empezar a lo que es ya el versículo primero de la carta. Cuando Pedro se despide de esta carta, él se despide diciendo que crezcamos en gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea la gloria hasta ahora, hasta el día de la eternidad. Amén. Así es como él se despide. Pero él también nos dice que el verdadero conocimiento que podemos tener de la palabra de Dios es conocer al Señor Jesucristo. Entonces, antes de cualquier cosa, Pedro les estaba hablando desde donde él estaba de una manera espiritual, antes de su muerte, antes de su crucifixión. Él les dijo, ojo, tengan mucho cuidado, yo les advierto que la apostasía, que las cosas se van a empezar a mezclar la verdad con la mentira, la herejía con los falsos maestros. Entonces él quiere abrirle los ojos a estas creyentes de esa época. Y asimismo, pues a cada uno de nosotros. Él quiere afianzar nuestra fe, así como a esos creyentes también afianzar nuestra fe. Que nuestra fe se afiance solamente en las Sagradas Escrituras, como la única defensa contra cualquier tormenta que se acerque. Entonces, dice el versículo primero, empecemos entonces, es el versículo primero de segunda de Pedro, 1:1. Dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Observemos esa palabra que le está utilizando, precioso. En este primer versículo utiliza esa palabra de precioso. Ya hemos visto, lo hemos visto en la primera carta que utilizaba esta palabra. Podríamos decir que es una palabra típica que él usa. Y él es el único escritor de la Biblia que utiliza esa palabra de esa manera. De esa manera podemos decir que si él está hablando, así él es como una firma, ¿no? Hay personas que uno sabe cuándo algo caracterizar, hay personas que las caracterizan la manera en que hablan, la manera que escriben, la manera en que se visten. Y si esa palabra preciosa puede ser como la firma de Pedro, es la forma como que le caracterizan, la caracteriza a él. Es como si podíamos reconocer, al leer este primer versículo, ya podemos decir, sí es Pedro. Y él lo dice claramente, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Él se menciona a sí mismo como ¿qué? Como Simón Pedro. Así él comienza esta carta. Si ustedes se recuerdan, en su primera carta él hablaba de Pedro. Su nombre era Pedro y él se mencionaba a sí mismo como Pedro. Recuerden que Simón es el nombre que a él se le dio de nacimiento. Pero Pedro es el nombre que el Señor Jesucristo, o sea, le dio. Él significaba piedra, lo sabemos. Y el Señor Jesucristo le dio ese nombre. Aquí en este versículo, él usa ambos nombres. Simón, el nombre de la debilidad. Simón, el nombre del que ofendió.
Simón, el nombre del que se alterna. Simón, el nombre del que el Señor Jesucristo le dijo, aléjate, Satanás. Simón, el mentiroso. O el que lo negó, como ustedes quieran decir. Y Pedro, el hombre de la fortaleza. El hombre de carácter inestable que era Simón se convirtió en un hombre firme, como una roca. Entonces podemos ver que él tuvo ambas características. Y en este versículo, de alguna manera, se cataloga así. Yo fui esto, pero ahora llegué a ser esto. Entonces, en algo tan simple como decir Simón Pedro, él ya está definiendo ese cambio que pasó de ser Simón a ser Pedro. De pasar de ser débil a ser fuerte como una roca. Cuando él escribió esta epístola, él está mostrando que él es fuerte. Como esa roca que el Señor Jesucristo dijo que iba a ser la roca, pero no porque él fuera la roca. Nosotros, como nos decíamos y como aprendimos en el capítulo, en la primera carta 1, primera carta, nosotros todos somos unas rocas de ese edificio que es la iglesia de Jesucristo, siendo el Señor Jesucristo la piedra angular. Y este mismo hombre es el hombre que va a ser crucificado por la causa de por Cristo. Sigue hablando él en este versículo. Él sigue presentándose en este versículo. Añade después de decir Simón Pedro, dice, siervo y apóstol. Todas conocemos lo que significa la palabra siervo. La palabra siervo realmente significa esclavo, ¿cierto? Pero nunca asumió que tuviera una posición elevada en la iglesia, sino él se refirió a sí mismo como un siervo, o sea, como un esclavo de Jesucristo. Y también se refirió como un apóstol. Hablando de su autoridad, tenía autoridad como apóstol. Pero observamos que él no dijo el apóstol, dijo un apóstol, como un sencillo apóstol, como uno más entre los apóstoles. Entonces, podemos ver el cambio de este hombre. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. No dijo Simón, el siervo y el apóstol de Jesucristo, no, y apóstol. O sea, él era uno más entre muchos. Él era nada más especial que cualquiera de los otros apóstoles. Luego sigue diciendo él, a los que habéis alcanzado. Esa es la siguiente parte de ese versículo. Entonces dice, una fe igualmente preciosa que la nuestra. O sea, ¿qué era lo que él estaba hablando? Una hermosa realidad. Que nosotros podemos llegar a tener la fe del Señor Jesús. Cuando hemos confiado, tenemos la fe de Pedro. Nunca sabían que ustedes imaginar, ustedes tienen la fe de Pedro, tienen la fe de Pablo, tienen la fe de Santiago, tienen la fe de Juan. ¿Por qué? Porque cuando nosotros creemos y conocemos las verdades que nosotros llamamos el Evangelio, nosotros podemos estar afianzados en la fe. Él había dicho, ustedes lo han recibido. Y ya es una responsabilidad lo que ustedes saben con él, de alguna manera lo que estaban diciendo. Ustedes ya han recibido el Evangelio, ustedes ya conocen el Evangelio, ustedes ya conocen las verdades del Evangelio. Ahora la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con esas verdades? ¿Qué es lo que hacemos con las verdades de Dios? ¿Qué es lo que cada una de nosotras hacemos? Porque él ya está hablando, sí, a los creyentes del siglo I, después del año 66, y a la iglesia que estaba pues dispersada, pero no está hablando ahora. Y no es Pedro el que nos habla, está hablando el Espíritu Santo, el mismo Señor Jesucristo, el mismo Padre a través de este apóstol. Y dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios, es por la justicia de Él y nada más. Y Salvador Jesucristo, una igualmente preciosa que la nuestra. ¿Cuántas de nosotras pensamos y cuántas hemos oído de que tenemos que ser elegidos antes de que podamos estar? Que también Dios nos tiene que dar una fe inmensa para creer en lo que creemos. Y en esto, pues,
personas, ¿cierto? Esa afirmación. Pero también recordemos que cuando las personas no vienen a Cristo, no es porque tengan problemas mentales que no sean capaces de entender, porque no quieren dejar su pecado. La palabra de Dios lo dice claramente, no es nada más. El apóstol Pablo lo dice en 2 Corintios 13, 15 y 16. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. O sea, mis hermanas, si alguien no es creyente, no es porque la persona no esté preparada, no, es porque la persona no está preparada para creer. Pero no es porque tenga algún problema mental. Cuando nosotros no tenemos que estar preparados sino estar preparados para creer, para realmente creer, para que el Señor. Dice la palabra de Dios que en Pedro 3:9 lo estudiamos ya. Dice que el Señor es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que dice la palabra. El Señor siempre es una invitación para nosotros. El mensaje para nuestro tiempo es una invitación del Señor. El que quiera venir a mí, venga. Lo dice en Juan 3:16. De tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, no tenga vida eterna. Él dice que todo el que venga a él no lo va a rechazar. Todo lo que el Señor está pidiendo es que creamos. Aquí estamos personas creyentes. Entonces, ay, sí, pues ya creo. Pero mis hermanas, es que tenemos que conocer bien, estar completamente convencidas para que nosotros podamos hablar con otras personas. Esto no es porque ya lo sabemos, sí, ya lo sabemos. Pero tenemos que tener este conocimiento tan perfecto que nosotros podamos entender a las demás personas, que nosotros podamos llevar esta palabra de verdad que es el Evangelio. Ay, Dios, denme un minutico, qué pena. Ay, Carita. Lo que pena con ustedes, pero ya como ven es insoportable. Bueno, entonces seguimos. El Señor quiere limpiarnos. Él lo único que espera es que nosotros vengamos a Él. Y Él quiere que vengamos tal cual como somos, tal cual como nos encontremos. La verdad es que la gente, lo sabemos todas, siempre empieza con las excusas, ay, no es que yo voy a cambiar y después de qué. Pero no, nosotros no podemos cambiar, Él es el que nos va a limpiar. Lo único que nosotros tenemos que tener es la actitud real de querer establecer una relación con el Señor Jesucristo. Y dice, sigue siendo el versículo, como decís, habéis alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Y de qué manera es que nos alcanzamos esa fe? Solamente por la justicia de nuestro Señor. Por la justicia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es la única manera que nosotros podemos alcanzar. Sabemos que la justicia es dada gratuitamente cuando confiamos en nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Y no solo nos quita nuestro pecado, sino que también añade su propia justicia. Él cambia la carátula de nuestro libro, Él coge y quita todo lo que hay por dentro nuestro, pone todo lo que hay por dentro de Él en nuestra carátula. Es una maravilla saber que el Señor hace eso por nosotros.
Es que aunque viéramos una porquería, aunque estábamos llenas de cosas horribles por dentro, a él no le importó eso. Él puso su justicia, la perfección de él dentro de nosotros y sacó toda nuestra porquería. Y así es la manera que nosotros estamos posicionados en Cristo Jesús, aceptados en el amado. Así es como Él nos acepta. Y esa es la manera en que, como dice la palabra de Dios, hemos alcanzado una fe preciosa. De esta manera, cuando el Señor nos la da, de esa manera nosotros podemos alcanzar eso y a medida que lo conozcamos más y más a Él, pues obviamente nuestra fe va creciendo y se va desarrollando. ¿Qué dice el versículo 2? Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Aquí dice gracia y paz, y mire el orden en que la pone. Él dice, o sea, multiplicar. Él tiene un orden, él no dice paz y gracia, él dice gracia y paz. Porque solo cuando conocemos la gracia de Dios, es decir, que nos ha salvado, es decir, ese regalo que nos ha dado, que no fue nada por nuestros propios méritos, que no fue nada por nuestro carácter o algo que haya en nosotros, sino que nos ha salvado por esa fe que tenemos en Él. Porque nos amó lo suficiente, dice su palabra, para morir por nosotros en la cruz. Porque nos amó lo suficiente para entregar hasta la última gota, para pagar esa pena que cada una de nosotros merecíamos. Esa carga de pecados la limpió. Dice que lo hace cuando nosotros creemos en Él, que hace, los coge y los tira al fondo del mar. Y nosotros a veces seguimos, ay, Señor, pero perdóname. Ay, pero sí, yo sé que hice. Y a los 3 años volvemos a pedirle perdón por los mismos pecados que le entregamos a Él cuando vinimos a la cruz. O yo no sé si soy solo yo, pero nos cuesta trabajo porque entender que el Señor dirá, ¿de qué está hablando? Yo no tengo ni idea. Claro que pecamos todos los días, claro que hacemos lo incorrecto todos los días, claro que tenemos que pedir perdón y arrepentirnos, pero de los que estemos haciendo ahora, no de los que ya nos arrepentimos antes y que cuando nos entregamos a Él, acuérdese que Él llegó a nosotros. Él fue el único que pasó de ser Dios a hombre. Él fue el único que nos amó lo suficiente para venir a tomar su forma de hombre, a dejar toda su divinidad, toda su majestad. Él puede descender a nuestro nivel y salvarnos. Nosotros no podemos ir al nivel de Dios, pero Él sí puede venir a nuestro nivel. Él lo hizo a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, por lo tanto, Dios nos salva por su gracia. Él nos salva cuando sencillamente creemos en el Señor Jesucristo, sin mérito alguno de nuestra parte. Y una vez que nosotros hayamos experimentado la gracia de Dios, una vez que ya tengamos esa gracia de Dios, es cuando nosotros podemos experimentar la paz. Es imposible experimentar la paz de Dios sin tener la gracia de Dios, es decir, sin ser salvo. Es imposible tener la paz de Dios cuando nosotros no creemos en el Señor Jesucristo. Pablo dice en Romanos 5:1 que ya estudiamos, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si nosotros vemos y leemos estos dos versículos y pensamos en ellos, como ahora los estamos estudiando, nosotros no podemos pensar que Pedro era un pescador ignorante, ¿cierto? Esta epístola que vamos es breve, pero trata temas doctrinales muy importantes. Trata aún incluso mucho más temas doctrinales que ningún otro autor del Nuevo Testamento. Él habla de cosas polémicas y las trata de una manera maravillosa. Las habla de una manera que nosotros podamos entenderla. Ahora, Pedro fue el único autor del Nuevo Testamento que usó un término aritmético. Dice, gracia de Dios te sea multiplicada. Dijo que Dios era rico en gracia, que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, pero él también habla de una manera que va a nuestra vida diaria. Nosotros
aprendimos las tablas de multiplicar, ¿cierto? Entonces sabemos que cuando algo se multiplica por algo, se agranda, se vuelve inmenso. Y Pedro aquí nos trata de decir que la gracia de Dios se multiplica, en que de más gracia y más multiplicación de paz para nosotros. Entonces imagínense, si tenemos ya la gracia de Dios, ¿cómo es que la paz no se va a multiplicar en nuestras vidas, mis hermanos? Él sigue hablando de este tema. ¿De qué manera va a ser multiplicada la gracia y la paz para con nosotros? Sería nuestra pregunta, ¿cierto? Sería podríamos preguntarnos si es por medio de una contemplación, de una visión, de un sueño, de qué manera. Pero nos dice claramente no. Dice que es a través del conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Entonces aquí volvemos a hablar nuevamente del conocimiento. Y lo vamos a ver a través de esta epístola. Una y otra vez. Porque es importante conocer. Pablo también nos habló del conocimiento de Dios, el conocimiento del Señor. En Filipenses 3:10 nos dijo, quiero conocerlo a Él y el poder de su resurrección y participar de sus padecimientos. O sea, queremos conocer al Señor tanto, de tal manera que aún participar de sus padecimientos, dice Pablo. ¿Estamos nosotros en esa situación? ¿Queremos realmente conocerlo así? Acuérdense que dijo el profeta Daniel. En Daniel 11:32 dice, pero el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. O sea que en otras palabras, mis hermanas, nosotros no podemos hacer nada, absolutamente nada, nada para, para el servicio de Dios como cristianas si no tenemos no conocemos al Señor Jesucristo. Si nosotros realmente no tenemos un conocimiento del Señor Jesucristo, todo lo que hagamos está prácticamente que es en vano. O sea, tenemos que conocerlo a Él. Él es la verdad. Él es el cristianismo. El cristianismo es Jesucristo. Eso es. ¿Yo soy cristiana? ¿Realmente? ¿Conoces al Señor? ¿Conoces al Señor que no es Jesucristo? ¿Conoces su palabra? ¿Lo conoces a Él? ¿Conoces su carácter? ¿Sabes las cosas que Él hace? ¿Cómo las hace? ¿Por qué las hace? Esa es la importancia de conocerlo a Él. Y dice Pedro acá, ¿cómo venimos a ese conocimiento? A medida que vayamos avanzando en esta epístola, vamos a ver cómo Él nos muestra que es el conocimiento de Jesucristo, viene por medio del conocimiento de su palabra, la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo único cierto y seguro. No hay otra manera de conocer al Señor Jesucristo sino a través de su palabra. O sea que no estudien la palabra, no lean la palabra, no le dediquen tiempo a la palabra. Y la palabra no estamos hablando del Nuevo Testamento, estamos hablando desde el Génesis. Jesucristo estaba desde el Génesis, mis amadas. Jesucristo estaba en cada libro de la Biblia. Jesucristo está en los profetas. Todo la Biblia habla acerca de Él. Nosotros a veces, yo les decía a ustedes hace un par de semanas, podemos conocer yo digo, uy, yo conozco al rey de España porque visto fotos de él, porque tengo una idea de su biografía, porque esto y esto y esto. Y así puede ser a un artista o a una persona de la televisión o un pastor o cualquier persona. A ustedes se les pase por su mente. Ustedes creen que lo conocen porque han visto fotos en el periódico, porque entran de pronto a su página de Facebook, porque lo leen en las revistas, porque lo siguen, hacen sus apariciones en televisión o lo que sea. Y seguramente si ustedes se encuentran con ese personaje afuera, lo ven afuera, wow, cuando lo vean lo van a reconocer, por supuesto que sí, pero realmente lo conocen. Lo conocen a nivel personal, lo conocen íntimamente, conocen cuáles son sus gustos, sus preferencias, sus sentimientos, los rasgos de su carácter. Eso es conocer a alguien. Entonces, ¿conocen ustedes íntimamente al Señor Jesucristo? ¿Conocen los gustos del Señor Jesucristo? ¿Conocen ustedes las preferencias que tiene nuestro Señor? ¿Conocen ustedes los sentimientos de nuestro Señor? ¿Conocen ustedes los rasgos del carácter de nuestro Señor Jesucristo?
Cuando Pedro aquí dice, gracia y paz o sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Pedro aquí utilizó la palabra griega epignosis. Y esta palabra que se usa acá se refiere a un conocimiento superior. Ese conocimiento solo viene cuando el Espíritu Santo de Dios toma las cosas de nuestro Señor y las hace reales para cada uno de nosotros. Ahora la pregunta es, ¿cómo es su relación con el Espíritu Santo? Realmente cuando abre la Biblia sencillamente la abre y ya leo, ay, leí esto, si todos los días estoy leyendo la Biblia. O le piden ayuda al ayudador. Porque tenemos un ayudador perfecto, el Espíritu Santo, y dice aquí la palabra de Dios que Él hace las cosas reales del Espíritu a nuestro espíritu. Nosotros podemos llegar a cada uno de nosotros a conocer al Señor Jesucristo mejor que a nuestro propio esposo, mejor que al ser querido más cercano que tengamos. Y la ventaja que tenemos de conocer al Señor Jesucristo es que nosotros, a medida que lo conocemos a Él, conocemos las realidades de la vida eterna. Que mis hermanas, su vida no se acaba mañana o en un mes, o cuando tenga 70, 80 años, o cuando dejen este cuerpito, el cuerpito cada uno de ustedes. Nosotros somos seres eternos, el Señor nos creó eternos, pero Él quiere que nosotros vivamos la eternidad desde ahora, no que esperemos hasta que dejemos este cuerpo físico para empezar a vivir la eternidad. Entonces tenemos que estar preparadas para vivir en el cielo con el Señor en los años de la tribulación acá y venir con Él al milenio. Y después de eso reinar para siempre eternamente con Él, en esa ciudad celestial maravillosa. Que acuérdense que con hacer así básicamente podemos ir de un piso a otro, va a ser tan gigantescas, ¿recuerdan? Va a ser, hablamos que eran no sé cuántos, ya ni me acuerdo exactamente, pero eran montones de edificios del Empire State uno encima del otro. Pero que podremos ir de un sitio a otro de esa ciudad sin tener que movilizarnos como estamos. Entonces, si nosotros pensamos en todas esas cosas, si nosotros, ¿cómo lo vamos a saber? Solo cuando leemos la palabra de Dios, cuando conocemos a nuestro Dios, a nuestro amado Señor, al que dio la vida por cada uno de nosotros. Entonces empezamos para conocerlo con un nuevo nacimiento, por supuesto, un nacimiento espiritual, así como dice Pedro en su carta, en la primera carta, en el capítulo 1 que ya leímos, en el versículo 23, pues habéis renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Ahora leamos el versículo 3. Dice el versículo 3, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Aquí Pedro nos está hablando de su divino poder. Aquí dice él que con ese divino poder Él nos ha concedido a cada uno de nosotros, a cada uno de los que hemos creído en Él, las cosas que necesitamos para vivir una vida plena, una vida llena de Él, una vida maravillosa. Ahora yo no sé si ustedes, pero yo quiero vivir una vida plena, no una vida disfrutando de los valores del mundo, una vida, nada de eso, a eso no me refiero, una vida plena de gracia, una vida plena de paz, de tranquilidad en medio de la dificultad, de gozo, de saber que sí, puedo estar pasando por una enfermedad, pero estoy llena del Señor. Tengo una vida plena en el Señor. Esa es a lo que a lo que Él nos llama. Él nos ha dado todo para que nosotros vivamos ese tipo de vida en medio de cualquier circunstancia. Él nos ha dado ese poder divino no para disfrutar de la vida, sino para seguir el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. En cada paso de nuestra vida el Señor está. El Señor, ¿qué quiere de nosotros?
que nosotros veamos una vida de calidad. Solo lo vamos a hacer si nosotros conocemos su palabra. El Señor tiene preparado un plan individual para cada una de nosotros, pero para que vivamos no para nosotras, sino para Él. El Señor te ha hecho todos los arreglos necesarios para que disfrutemos de esa vida unidos a Cristo. Y para que esa vida se caracterice por una vida que refleje la santidad de Dios en nuestras vidas. Mire, Pedro dice en este versículo, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó de su gloria, por su gloria y excelencia. Aquí otra vez está hablando de la palabra conocimiento. Ya volvemos a lo mismo, solamente el conocimiento de Cristo donde realmente podemos aprender a vivir aquí en la tierra y crecer crecer de una manera espiritual. Cuando crecemos espiritualmente empezamos a vivir de santidad en la vida práctica. Esa es la única manera en que vamos a poder llegar a convertirnos en la clase de persona que tenemos esa capacidad plenamente desarrollada por medio del conocimiento de Él. La única manera de vivir esa vida plena que Él tiene especificada, un plan diseñado para cada uno de nosotros, si lo conocemos. Dice este versículo que Él nos llamó por su gloria. ¿Para qué? ¿Qué significa su gloria? Que nosotros podamos vivir ¿para qué? Para Él. Nosotros podamos vivir para Cristo, que nuestras vidas sean vidas donde uno diga, yo vivo para Cristo. No para ver qué consigo, ni qué casa, ni qué carro de último modelo, en mi caso, o si compro una mejor casa o qué sé yo. La palabra dice que es para que vivamos para Él. Mira qué hermosa es la palabra. Cuando nosotros nos ponemos realmente a estudiar, nos damos cuenta que Él todo lo tenía planeado, organizado en nuestras vidas y nos iba a dar todo, pero que para que viviéramos unas vidas plenas, pero no plenas para este mundo, sino para Él. Además, ese versículo nos habla de para su gloria y su excelencia. Como quien dice, en otra versión de la Biblia dice como para su virtud. Entonces, ¿qué es lo que significa realmente esto que nos está diciendo Pedro? ¿Qué importancia tiene estas palabras que nos está diciendo? Él nos dice que nosotros vivamos unas vidas castas, unas vidas, pero no castas de que no hagamos nada, moralmente castas, que seamos virtuosas como personas, que tengamos valor en la excelencia de lo que hacemos para el Señor Jesucristo, que tengamos el valor y la valentía de destacarnos, de sobresalir en la vida por la causa de Cristo, que no seamos tímidos, que no seamos complacientes, que no aceptemos, bueno, sí, para evitar el problema, sí, mejor es dejar las cosas así, hacer lo que los otros hacen, porque sí, para no traer contienda. Nosotros, tú y yo, podemos expresar nuestras convicciones, mantenernos firmes en ellas. Eso es lo que el Señor quiere. A eso es a lo que Él nos llama. Adoptar con valor una posición, la posición por Cristo. Así como ayer yo estaba oyendo a Robert Kennedy Jr. hablando en Washington, frente al Capitolio. No al frente del Capitolio, al frente de la piscina. A él no le importaba. Él le estaba diciendo la verdad. Podría tener el mundo en sí, pero le estaba diciendo la verdad. Estaba exponiendo lo que era correcto al gobierno, a la situación con la vacuna. Él estaba diciendo lo que este país cómo había sido formado este país, cómo era la manera correcta de, si estamos en desacuerdo con algo, de una manera correcta, sostenernos en la verdad. Así es que el Señor nos quiere, no nos quiere tímidas, nos quiere que nosotros conozcamos la verdad, que nosotros nos mantengamos firmes en nuestras posiciones. Eso es lo que Él quiere. Y eso es lo que nos está hablando aquí Pedro. Mantente firme en la posición de Cristo. Eres un cristiano, mantente firme. Tú conoces la verdad del Señor Jesucristo, mantente firme. No tienes que arrastrar con la gente, sencillamente mantenerte firme.
y no dejarte llevar. ¿Cómo es? A través del conocimiento de Cristo. Si lo conoces a Él, el Señor Jesucristo se enojó, claro que se enojó, pero no cogió a latigazos a las personas porque estaban haciendo un mercado en la casa. No, Él se molestó por la situación, pero no se arremetió contra las personas, Él puso las cosas en orden. Eso es lo que Él espera que nosotros hagamos. Nosotros pongamos las cosas en orden en nuestra vida, que nosotros nos podamos levantar en el poder y la autoridad de Cristo Jesús y tomar una posición y mantener esa posición porque sabemos que es la correcta, porque el Señor nos ha dicho que es la correcta. Pero a veces ni siquiera conocemos cuál es la posición correcta porque no tenemos el suficiente discernimiento ni tenemos la sabiduría suficiente para decir qué es correcto y qué es incorrecto. Entonces, aquí Pedro nos dice que necesitamos esta clase de virtud en los tiempos en que estamos viviendo ahora. Y que la única manera de lograr eso, la única manera de lograr tener esa posición es cuando nosotros conocemos al Señor Jesús. Él dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó a su gloria, por su gloria y excelencia. Solamente por el conocimiento del Señor Jesucristo. Versículo 4 dice, por medio de estas cosas nos ha dado preciosas, nuevamente la palabra preciosa, y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones. Ahora digo yo, ¿por qué llamaría Simón Pedro preciosas las promesas de Dios? En el primer versículo habló sobre la fe que era preciosa y ahora habla que las promesas son preciosas, que las promesas que el Señor nos ha dado son preciosas. Él dice que la fe, nuestra fe es preciosa, pero que las promesas también son preciosas. Tú y yo sabemos que en el Nuevo Testamento, a cada uno de nosotros, a ti y a mí, a todos los que creemos en el Señor Jesucristo, nos han dado muchas promesas maravillosas y gloriosas. Y aquí el apóstol Pedro las califica como preciosas. Él las califica como magníficas, como grandiosas, como extraordinarias. Y vinimos a ver unos ejemplos de las promesas que hay en el Nuevo Testamento. En Juan 6:37 dice, el que a mí viene, no le echo fuera. Es una promesa maravillosa del Señor. En Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Y en el versículo siguiente, en el 29, dice, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Decía yo, ustedes se van a dormir en la noche y se van tranquilas y a descansar porque saben que quién es el que cuida sus almas. Yo me voy tranquilita, yo sé que el Señor es el que cuida mi alma, que mi alma no está por ahí, Satanás me la va a robar en medio de la noche cuando yo estoy durmiendo, porque se la entregaba a Él, porque Él es el que la cuida. ¿No es maravilloso saber eso? En Juan 14:6 dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es una maravillosa promesa de la vida eterna. Aquella que leemos en Juan 5:2, primera de Juan 5:12, que dice, el que tiene el Hijo, tiene la vida. En primera de Pedro 1:23 dice, pues habéis renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Todas esas promesas, hermanas, son extraordinarias, en realidad. Son magníficas, con razón que Él dice que son excelentes, con razón que Él dice que son preciosas, pero todas estas se hacen realidad a través del conocimiento de nuestros Dios. No las conocemos. Pueden haber miles de promesas en la Biblia, pero si no las conocemos, no nos dan.
nos hacemos parte de ellas, nos hacemos parte de la vida, de nuestra vida, esas promesas, pues pasan ahí, es como un banco lleno de dinero. Si no conocemos que el dinero nos pertenece, pues ni siquiera vamos a sacar plata del banco, ¿cierto? Pero si nosotros conocemos que todo, que el dinero que en ese banco nos pertenece, lo sabemos, pues cada ratito vamos a ir al banco a sacar un poquitico de ese depósito. Pero el problema a veces es que como no conocemos al Señor, no conocemos al Señor Jesucristo. Entonces, decía Erika el jueves, que nos falta conocimiento, que no leemos la palabra, que esa palabra, esa semilla que sembrada en nosotros la dejamos que se la lleve cualquiera, que se la lleve un ave, que se la lleve el viento, se la lleve cualquier cosa, porque como no meditamos en la palabra de Dios, no oímos la palabra y ay, qué bonita nos pareció, pero hasta ahí se quedó. Y hasta la siguiente semana, ay, tan bonito que habló, cómo me gustó eso. Pero meditamos en la palabra, nos hacemos, realmente hacemos cada una de las promesas del Señor nuestras, hablamos para nosotros mismos de esas palabras maravillosas que tiene. Entonces, sigamos con lo que dice el versículo 4. Entonces, sigue hablando él. Dice que por ellas, ¿por qué? Por esas maravillosas promesas, vamos a ser participantes de la naturaleza divina. Es decir, que tú y yo vamos a ser hijos de Dios. Porque cuando conocemos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, es cuando somos hijos de Dios. Entonces podemos ser participantes de esa naturaleza divina. Podemos ser participantes de todas esas promesas. Y si fuera así, si estuviéramos tan llenos del Señor y conociéramos tanto, tendríamos una vida de verdad abrumadoramente abundante, ¿no les parece? La palabra de Dios dice que cuando nosotros nacemos de nuevo, tenemos la naturaleza de Dios. No podemos dejar que nadie nos confunda, pensando que la vida cristiana consiste solamente en reglas, en normas, en que debemos hacer esto, que debemos hacer aquello, que debemos dejar de hacer esto y que aquello no es correcto. No, nosotros recibimos la naturaleza de Dios. Nosotros recibimos la naturaleza de Dios y debemos desear como niños, pues esa leche. Debemos desear como niños ese alimento y después ese alimento sólido, ese deseo que sea intenso, que sea una sed que no pare en ningún momento. Sigue el versículo 4. Habiendo oído de la corrupción que hay en este mundo a causa de las pasiones. Ahora, si ustedes ven, esta es una declaración notable. Está hablando de que hay que huir de la contaminación de este mundo y huir de la corrupción del mundo. Ahora, ¿cuál diferencia hay entre la contaminación y la corrupción? Entonces, miren, la corrupción del mundo es aquella que está en nuestro interior. La contaminación del mundo es lo que se encuentra en nuestro alrededor. Okay. Nosotros podemos estar huyendo de la contaminación del mundo y estar haciendo un buen trabajo en ese sentido, mantenernos alejados de esto, de aquello que podemos estar por dentro llenas de corrupción. O sea, que por más alejadas que estemos de la contaminación del mundo, eso no va a producir que nosotros seamos mejores personas, si nosotros no nos limpiamos de adentro hasta afuera. O sea, que la contaminación de afuera no nos puede interferir si nosotros estamos limpias adentro. No podemos ser personas que vamos a la iglesia de domingo a domingo y sí, qué rico y qué bonito habló el pastor y cómo me gustó y eso me llenó y salí de ahí súper emocionada. Qué lindo lo que dijo Absalón y ay, sí, cómo me gustó esto y cómo me gustó lo otro. Y salimos de la iglesia y hasta el siguiente domingo. Entonces regresamos a la iglesia y hacemos culto al Señor y oramos y alabamos y danzamos con Lupita y sí, qué bonito, qué lindas que estuvieron y ese canto de Adonai, no, qué maravilla.
Nos salimos de ahí, estamos igual. Dejamos que las aves rapaces, las aves de rapina, no, roben esa semilla. Después de lo que habló el pastor entre ayer y hasta ahorita han pensado, han meditado en lo que él enseñó. Hemos meditado en eso. Hemos meditado por qué razón hubo el testimonio de Absalón. ¿Qué quería el Señor hablarnos? Porque si todo el Señor lo permite, tenía que haber un propósito en que Absalón se parara al frente. Hemos meditado en eso. No solamente vamos religiosamente a la iglesia, como un ritual de los domingos. Entonces, mis hermanas, no debemos oírnos o apartarnos de la corrupción del mundo, de la contaminación del mundo. Lo que debemos es apartarnos de la corrupción del mundo que le cae en nuestro interior. Y esa corrupción que hay en nuestro interior, no hay solamente una sola manera de apartar, es teniendo el conocimiento de la palabra de Dios. Porque cuando tenemos el conocimiento, empezamos a desarrollar una vida espiritual. Empezamos con ese nacimiento espiritual y nos vamos santificando día a día. ¿Por qué? No porque nosotros lo hagamos, el Espíritu Santo lo hace para nosotros, pero a través del conocimiento de quién es el Señor Jesucristo. Y así es como podemos dejar esa naturaleza humana que anda peleando día a día, mañana y tarde con nosotros. Ese conflicto que tenemos diariamente, que es la naturaleza carnal y la naturaleza espiritual. Entonces, mis hermanas, eso era todo lo que yo tenía para hoy, no es un regaño, yo estoy diciendo lo que dice Pedro, estamos estudiando cómo él quiere que seamos. Él quiere que nosotros seamos llenos de conocimiento de la verdad. Y él dice que la verdad es solo el Señor Jesucristo. Que nosotros estamos llenas de promesas preciosas, con una fe preciosa. Que debemos huir de la contaminación y de la corrupción del mundo. ¿Amén? Ay, 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 pues amén, pues amén. Oye, qué tremenda enseñanza, de verdad. Se queda uno como saboreando tanto punto que comentar, de verdad que es tremendo cuando hay una revelación, hay un discernimiento de la palabra, cómo cambia el sentido de solo leer a entender, ¿verdad? A mí me encantó lo que nos enseñaste sobre cómo Pablo y Pedro en sus escritos estaban despidiendo y cómo tenemos que estar nosotros también en ese sentir, de siempre pensar que va a venir un fin, pero eso, bueno, es conocimiento de que Pedro y Pablo estaban despidiendo, pero wow, me llamó tanto la atención cómo Simón habló de sus dos nombres. Eso puede ser una tremenda prédica, tan solo eso. Amén. Que él era Pedro, el corrupto, el agresivo, el emocional, el todo. Y Simón y Pedro era el nombre que le dio el Señor. Y ahí está Claudia con el nombre antiguo, con el nuevo nombre. Ahí está Rosa con el antiguo nombre. Y además, pues como estás terminando, la corrupción la tenemos dentro. Nuestra naturaleza vieja está corrupta. Pero vas a dejar que siga creciendo. Te vas a contaminar con el mundo. Está tremendo. La gracia del Señor, no, poderoso. Algo tan precioso como las promesas, ¿verdad? Viendo de qué manera Pedro estaba resaltando lo precioso que es la fe, el tener la fe y el conocimiento en el Señor. Mira que si uno sigue hablando ahí, Claudita, conocimiento, conozcan más al Señor Jesucristo, porque eso lo estuvimos viendo. ¿Cuál es el verdadero motivo del Señor para nosotros? Su interés, que conozcamos al Padre y al Hijo al cual Él envió. Pero si no tenemos el conocimiento, entonces, ¿cómo vas a conocer esas preciosas promesas? Si tan solo esa lista que nos diste de promesas, no, pues imagínate. ¿Y cuántas promesas hay en la palabra de Dios? Otra cosa que resaltaste fue lo que dijo Daniel, ¿verdad? Que tenemos que ser esforzados y activados. Entonces, eso requiere esfuerzo, requiere pagar el precio. No.
Y todo eso a través de su bendita palabra. Así que, bueno, Claudita. Yo no he hecho de leer su palabra desde unos 2 años. Es que es una cena de gala esta noche. ¿Verdad? Todos esos versículos yo los voy a repasar. Me encantó lo que hoy pude de verdad escuchar y ir a todas esas promesas. Aquí apunté los versículos y todo lo que yo quiero que se active, pues necesito conocerlo. Hay promesas para todo, pero si no las conoces, pero igual, rosa la antigua y rosa la nueva. Pero la nueva si no se alimenta, si no conoce, como decías, pues podemos conocer un personaje, ¿verdad? Pero pues por lo que dicen de la televisión y esto y lo otro, que el rey o un artista. Pero al Señor Jesucristo tenemos su manual, tenemos su palabra para conocerlo. ¿Estamos interesadas en conocerlo? O como tú decías, me pasó por enfrente el testimonio de Absalón. Yo de verdad, yo glorificaba al Señor cuando lo escuchaba porque nosotros vivimos minuto a minuto. Él estaba en una situación caótica. Nadie creería, ¿verdad? Que iba a tener una respuesta de parte de Dios porque todo estaba en su contra. Nosotros visitamos sus apartamentos, tenía 2 apartamentos en Aventura, no sé cuánto costaban los apartamentos de lujo. Es que era un hombre de dinero. Cuando lo conocimos y vimos cómo fue cayendo, él contó parte de su testimonio, pero a mí me tocó ver a Dolly llorar tantas veces, estar temblando de miedo en lo que iba a pasar, no estaban preparados para nada. Y poder ver, es que son tantos milagros que Dios hizo y la fidelidad de ese hombre, de estar todas las mañanas conectado al grupo orando, de tener el empeño de que él siente que para servir al Señor tenía que hacer algo y el boletín él lo prepara. Ya no lo imprimen porque lo dejaban en la iglesia, pero lo ponen el que quiera leerlo ahí en la iglesia, ¿verdad? Y ha sido tan fiel ese hombre, de lejos, Claudita, así como tú. Son parte de la familia de la Peña de Oreb. Aunque no estén presentes, son parte y están siempre involucrados en todo. Y de verdad ayer me impactó, por lo que tú ya sabes de Puchunguito y todo, el testimonio de Hailey. Ay, ¿Escuchaste? Wow, eso sí me tocó tanto mi corazón. Primero porque no es su hija y él la adoptó. Y conocimos la condición de la niña. No, es que lo que ahora Dios ha hecho con esa criatura es wow, de veras solo porque el Señor intervino para darle la honra y darle la gloria al Señor. Y bueno, cuando ves, ese es un testimonio de vida poderoso porque cuando todo está en contra, todo estaba en contra. Él se quedó cero, en nada de dinero. Después de tener tanto dinero, se quedó sin nada y de la nada el Señor lo levantó. Lo levantó, él estaba adelante de mí, todo el tiempo tenía sus manos levantadas, las apretaba con aquel entusiasmo, se sintió tan amado, lo recibimos todos con amor, con abrazo, él estaba tan feliz. Bueno, le dijo a José que él en cuanto se solucione el caso migratorio de su esposa, él se quiere venir para acá porque él quiere seguirse congregando. Bueno, se fue tan feliz. Y fue un testimonio de vida poderoso de que para Dios nada es imposible, nada. Y yo creo que este fin de semana el Señor nos dio con lo de hoy, wow, viandas de las mejores. Así que tengamos en estima, vea lo que el Señor nos ha hablado esta noche también y podamos aprovecharlo y seguir adelante, mi Cristi Lupita, seguir perseverando en el conocimiento del Señor y firmes. Así que Claudita. Ay, bendigo tu vida, mija, y muchas gracias por ese corazón también de sierva que tienes, que el Señor te siga fortaleciendo y te cuide en este frillito también, porque allá se siente más que acá, me imagino. sí, sí, acá donde nos ven, como peor que si estuviéramos en Colorado, con doble pantalón, dobles medias, o sea, mucho frío. Y como esta casa es tan grande, pues hay que ponerla a una temperatura decente, pues tampoco la podemos poner muy alta porque si no Ajá. nos come
la cuenta de la luz. Eso te iba a decir que Ponerla que sea una temperatura que podamos soportar, pero terminar de cubrirnos con ropa, porque, sí. pero ¿Tienes no, calefacción? No. sí, claro, 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 pero como tenemos tres aires acondicionados, entonces tenemos solamente puesto la calefacción en el central, como en la parte comunal. Por la noche, pues nos ponemos calefacciones en los cuartos donde No. estamos, en una calefacción, en el cuarto donde estamos, una para los gatitos, que no, así que pecado, está haciendo demasiado frío para, aún si sea para un gato. Pero rico, mi pastora, decía yo Bueno, así esta es. mañana. No, está maravilloso. Ve. Yo salí esta mañana como a las como a las 7:10, salí con los gaticos. Se demoraron 5 minutos y entraron corriendo porque estaba haciendo demasiado frío. Pero era ver una capita de, todo era gris, todo, absolutamente todo lo verde era gris. Y uno se acercaba y era una capa de escarcha, total, Wow. sobre todo, absolutamente sobre todo. Uno la tocaba, era duro. Las hojas del pasto eran Ay, duras. Uno decía, ay, Señor. Yo digo, Señor, qué maravilloso eres. A mí me maravilla las cosas que hace el Señor, la naturaleza, y yo digo, ay, Señor, tú eres increíble, así haces las cosas. En un minuto un árbol demora en crecer años y ¡pum! En una noche tú lo acabas, así como la higuera. sí, sí. Partes que quedaron aquí, que parece que hubieran pasado una llama ardiente. Es impresionante cómo están, y yo digo, wow, increíble. Una sola noche. Anoche ayer en la tarde los vi bien y esta mañana estaban totalmente quemados en fuego. Es increíble. Tremendo. Entonces es maravilloso, yo me impacto. Definitivamente entre más lo conozco, más lo amo. Amén. Lo que pasa que esas podadas para el verano van a estar precioso todo eso. Me imagino, no, les va a tocar cortar, como les digo, sí, nos toca podar casi Sí. todo, todas están achicharradas. Ah, sí, no, pues acá es la fiesta cuando hace fresco. Todos sacan sus abrigos y todo. Yo no sabía que estaba haciendo frío. Me llevé una capita, así que rápido me vine a la casa porque como Anaí tengo que tener cuidado que Ah, se sigan limpiando mis pulmones. Entonces estuve un ratito y me dijo Lupita, mamá, te estás enfriando, vamos para llevarte. Bueno, sí, vamos. No, pero compartimos ahí muy, muy rico, muy, muy bonito. Y aparte, fíjate, Absalón todavía vino cargando despensas. sí, hoy Venía hay que, tan feliz. No, pues de verdad vemos que hay tiempos de Dios, tiempo de prueba, pero después de la prueba viene la bendición y ahora ellos están a otro nivel. Él ha dejado el antiguo Absalón, aquel hombre de dinero, pasó por su proceso largo y muy difícil, pero ahora es un hombre totalmente lleno de amor y gratitud al Señor y eso edifica a cualquiera. Entonces, pues yo ayer recordaba, nos tocó ver su boda, unirse, estar bien con el Señor. Nos tocó verlo llorar, nos tocó verlo huir, todo, pero nunca se ha desconectado. Y eso le llevó más a acercarse al Señor. Y bueno, yo estaba feliz ayer cuando lo vi entrar, entró con una sonrisa, abrazando a medio monte, levantaba historia. las manos. Ay, no, pues son testimonios de vida que el Señor permite para edificarnos, Claudita. Así que bueno, gracias al Señor. Cristi, ¿quieres comentar algo? Comenzamos a orar. En realidad, pues me deja pues siempre pensativa, ¿no? Mirando, ok, ¿cuáles son las palabras clave? ¿Qué es lo que el Señor quiere de mí? ¿Cómo puedo yo aplicar esto, no? Porque, como dijo Claudia, no es solamente escuchar unas palabras que qué bonito suena, sino, por ejemplo, yo marco las palabras que yo quiero que el Señor me siga iluminando en ellas y me siga guiando, porque especialmente la palabra conocimiento, una de las cosas que yo cuando estudio la Biblia por la mañana, yo siempre, como les he contado, pido son 5 cosas y entre esas cosas está inicialmente el conocimiento de su palabra, porque conociendo su palabra lo voy a poder conocer a Él y el discernimiento y pues la revelación, todas esas cositas es lo que me va a llevar a mí es a conocer más a nuestro Padre Celestial, lo maravilloso que es Él, ¿no? Con nosotros y todas sus promesas maravillosas. Estoy leyendo la Biblia de una manera distinta ahora, la estoy leyendo lento. A veces cuando si camino la escucho, pero vuelvo, cositas que yo no tengo muy claras, vuelvo y busco, indago un poquito más para entender mejor. Estoy nuevamente en lo del tabernáculo y estoy pues mirando más
con más cuidado el significado de cada cosa y las medidas, las especies, qué significa, o sea, las cosas más mínimas para poder en realidad entrar y poder entender cuál es el mensaje, aunque son algunos detallitos pequeños, pero a mí el Espíritu me ha puesto que no deje saltar nada si yo no entiendo. Entonces, pues este año estoy muy confiada en nuestro Señor, de que le estoy sacando mayor sustancia este año a la lectura que tengo en la Biblia con él. Así es que no, muy, muy bueno, Claudia, muchas gracias. Y yo tengo que escuchar la prédica, porque como yo estuve con los niños, no la escuché, así que para ver lo de la prédica de ayer. Ah, sí, sí, es verdad. Pero también te quiero felicitar porque cuando salió Cristiancito, bueno, primero me dio una alegría porque el niño ha tenido una evolución grandísima. Dios haciendo la obra y cuando el niño vio que se terminó el alabanza y no te ibas, fue por ti. Ay, sí, no, me dijo, ya, no tenemos que ir. Yo le dije, lo que pasa es que yo estaba esperando que terminara Alvarito de hablar para decir, bueno, vámonos, para no interrumpirlo, ¿no? Pero sí, no, él estuvo muy pendiente, muy pendiente. No, y cuando salimos le pregunté afuera, le digo, ¿te gustó la clase? Sí, abuela linda, le dijo, ¿y de qué hablaron, hijo? ¿De qué les contó Cristina? Dice, de los amigos de Jesús. De los 2 amigos de Jesús, le digo, de los 2 amigos, abuela, de los 12 amigos de Jesús. Qué bueno, qué bueno. No le quite 10, no le quite 10. Sí. Sí, no, y él estuvieron coloreando, entonces pues los hice escribir los nombres de cada uno. Ellos los colorean, entonces pues para que vean, no solo, para que se le grabe un poquito más que eso eran los amigos de Jesús, y así como nosotros tenemos amigos, Jesús tenía sus amigos con un propósito. Entonces poquito a poco voy a ir entrando, ¿no? Pero para que vayan conociendo quiénes eran, por lo menos los nombres les suenen, ¿no? Los nombres de los apóstoles. Así que no, me alegro que siempre se queda algo. Ah, sí, él entendió, entonces de verdad vale la pena porque ese ministerio, Claudia y yo sabemos lo valioso y lo importante que es, porque con el tiempo, cuando oyes tú a los jóvenes dar testimonio, que no fue en vano lo que les enseñaste y que fue en el momento oportuno, de verdad, pues es un privilegio que podamos instruir a los niños. A veces aunque sean muy pequeños, pero se les queda grabado y el Señor es algo que siempre nos enseñó que dejen a los niños venir a mí. Y una forma de dejarlos ir es instruyéndolos con su bendita palabra. Entonces la palabra queda sembrada en su corazón, la semillita, y uno como maestra de los niños marca sus vidas, porque el día que no fuiste el Jordi preguntando por ti, buscándote también. Ay, qué bueno. No se encariña. No, luego me dio risa con Cristiancito porque le dije, a ver, ¿cuáles son los amigos? Y luego dice Mateo, Armando. Pienso que los de él. Le digo, no, esos no. Ah, dice, los amigos de Jesús. Uno aceptó con uno, por lo menos. Sí, pero bueno. Qué bien. Se da gracias al Señor. Entonces, bueno, Angelita nos va a acompañar a orar. Acaba de conectarse. Vamos a comenzar a orar. Tenemos tiempito. Y bueno, Angelita y Claudita, Cristi, Lupita y yo termino. Vamos a darle gracias al Señor por este día. Amén. Ay, qué pena con ustedes que llegué a última hora, pero dije, aunque sea para orar, entro, porque estaba por allá en carretera y no podía comunicarme. Pero bueno, gracias a Dios que alcancé, porque pensé, no, eso ya oraron, ya colgaron. Pero bueno, gracias a Dios que entrenó hoy la enseñanza, no sé de qué se trató, pero de todas maneras, dámosle gracias a Dios. Señor, bendito y alabado sea tu nombre santo, Señor. Gracias. Gracias te damos por estos ratos que tenemos nosotras de unirnos, de comunicarnos, de estar juntas, bueno, a veces compartir cosas personales. Me da tanto gusto verlas, oírlas y estar con ellas, riéndonos y compartiendo cosas, pues cosas sin importancia, pero que nos hacen
vivir la vida y gozar de muchas cosas, como los niños, como tantas cosas que podemos compartir agradables, Señor. Yo te doy gracias, Padre Santo, porque tú me mandaste hoy para donde un médico muy bueno en los pies. Y bueno, tú me mandaste allá porque hacía días, hacía rato estaba buscando y no atendía mi seguro. Y al fin me recibieron el seguro y entonces pues pude verme con él. La verdad que no me dio esperanzas de una operación ni nada, pero sí me mandó a hacer una bota para sostenerme el pie. Yo sé que todo eso es mandado por ti, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres santo, porque tu voluntad es preciosa, es agradable, es perfecta, y tu voluntad yo la sigo, Señor. Te doy gracias por esto. Yo sé que hay cosas peores en la vida y en la salud de las personas. Estoy conforme con lo que tú me mandas, Señor. Y te doy gracias por todo, Padre Santo. Te doy gracias por mis amigas, hermanas y compañeras de la iglesia, porque todas estamos unidas y todas estamos orando unas por las otras, Señor. Yo te ruego por todas mis amigas, te ruego por Rosita para que acabe de completar su mejoría, toda la familia de Rosita, Señor. Te doy gracias por Cristina, porque ella es una parte esencial de nuestro pequeño grupo, Señor. Te doy gracias por Claudita, porque también es una persona que por eso hemos permanecido unas, porque es clave lo que cada una hace. Yo sé que yo no hago nada ahora porque pues los años me han mermado, pero estoy ahí pendiente y firme, Señor, porque yo sé que estando con ellas y estando en este grupo voy a crecer más y más, aunque no memorice letra por letra, pero ahí me va entrando, Señor. Yo obedezco lo que tú dices, confío en ti, Padre Santo, tengo una fe grande y ciega a ti, Señor. Así que te doy muchas gracias. Mañana oiré por las princesas el capítulo de hoy que nos dio Claudita y compartiré. Así que muchas gracias, Padre amado. Te pido una bendición para nuestras familias, para las familias de los que estamos aquí representándolas y para el grupo de la iglesia, Señor. Te pido por la iglesia de Zacatecas, Padre Santo, que salga adelante, que puedan conseguir los recursos, que prospere y que los proteja, Señor, porque ellos están, según me decían, están en una ciudad muy peligrosa en México. Y yo sé que tú los proteges, que tú los ayudas y que tú los bendices. Así que te pido bendición para ellos. Gracias, Papito Dios, danos un descanso esta noche pleno y agradable, y que mañana sea un día para reunirnos nuevamente contigo